Hola, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien. Hace un poquito de tiempo que no nos vemos, porque la semana pasada no tuve la oportunidad de dar continuidad a esta serie de vídeos en los que estudiamos acerca de los estudios de, valga la redundancia, de lucidez de la cultura Sisen. Como sabes, con estos estudios los Sisen daban cuenta del mundo que les rodeaba a un nivel de sabiduría, de los conocimientos que los Oita, los antiguos sabios Shisen, habían adquirido a lo largo de su vida y que transmitían pues, a los más jóvenes precisamente con este tipo de conocimientos y de formaciones. En esta ocasión voy a realizar dos entregas. Vamos a hacer uno de la serie Estudios de Lucidez, que es el que haremos ahora mismo, y también voy a trabajar uno de la serie de día a día, en concreto sobre una serie de recomendaciones, de buenos tips, buenas prácticas, por así decir, para la convivencia, ¿no? De momento nos vamos a centrar en este estudio de lucidez, que en concreto se llama Kyoho, y que se traduciría como, bueno, la manera en que los Shisen observaban el miedo, lidiaban con el miedo y se enfrentaban a él. Los Shisen, como todo pueblo perseguido y diezmado, tuvo que enfrentar diversas adversidades y tuvo que enfrentar, pues bueno, a lo largo de su historia, tuvo que saber lidiar con la adversidad y con el miedo, ¿no? Muchos pueblos se refugian o se han refugiado en realizar la guerra, en el arte de la guerra, quizá en la religión, ¿no? Los Isen optaron por el camino de los sabios Oita y por el camino, como digo, como hemos dicho en tantas ocasiones, de la lucidez. En este sentido, dieron una serie de 10 consejos, 10 perspectivas, crearon 10 puntos de vista para reflexionar sobre el miedo y, bueno, y lidiar de una manera más exitosa y más eficaz con el mismo. Sin más dilación vamos a pasar a verlos porque resultan de un gran interés para un tema tan importante y que muchas veces nos atenaza en nuestra vida moderna. Si recuerdas, esta serie de vídeos empezó precisamente con los miedos que nos aprisionan, ¿no? Con el miedo a la pérdida, con el miedo, con el instinto de supervivencia, ¿no? Con el miedo a la muerte. En esta ocasión no vamos a profundizar más, pero sí vamos a dar una serie de consejos prácticos, de herramientas prácticas a las que asirse cuando nos haga falta, cuando nos atenace el miedo. Lo primero sobre lo que reflexionaron los Oita fue sobre la idea de que ante una situación de miedo, ante una perspectiva, ante una circunstancia, es muy conveniente distinguir lo real de lo imaginario. Es decir, muchas veces nos enfrentamos a situaciones que son autocreadas, que son autogeneradas, estamos anticipando momentos, anticipando conclusiones, dando por hecho causas que lleven a efectos que no se van a dar nunca, ¿no? Recuerdo que un amigo mío hace un tiempo me comentaba que nos pasamos el 95% de las preocupaciones y de los miedos que tenemos no se cumplen, ¿no? Pero aún así pues, constituyen el 95% de nuestro tiempo. Es muy conveniente mirar con lucidez toda circunstancia que te supere, toda circunstancia que te produzca miedo, porque muy posiblemente estás dando por hecho cosas que no son ciertas, ¿no? Amenazas que no son reales, efectos, como decía antes, que no se van a producir porque generalmente somos excesivamente precavidos y el miedo, que es un gran sistema de alarma, es, digamos, un tanto conservador, ¿no? Esa sería la primera recomendación de los Oita. La segunda sería distinguir entre prudencia y cobardía y hacerlo de una manera equilibrada, porque un exceso de prudencia nos puede llevar al extremismo, ¿no? Al extremismo de ver una amenaza en cualquier cosa. Y por lo contrario, la cobardía nos puede hacer realmente no ver ninguna amenaza, ¿no? Encontrar un equilibrio entre cobardía y temeridad es algo muy conveniente, ¿no? De hecho, lo veremos más adelante, pero te lo avanzo ya. El quinto punto que comentaron, aunque estemos en el segundo,
es que el audaz, que el temerario, lo decían ellos en aquella época, muere pronto, ¿no? Claro, tienes que pensar que es un pueblo guerrero, un pueblo antiguo, y lo explicaban de esa manera, ¿no? El temerario suele caer pronto en la batalla, suele morir pronto, ¿no? En este sentido, volviendo al punto 2, la prudencia, la cobardía, en fin, el equilibrio en este tipo de actitudes era muy conveniente, ¿no? Y ante una actitud de miedo, ni no percibir ningún miedo, ni verse atenazado por todos, ¿no? Por todos, una vez todos ellos sean reales, que es el punto que habíamos visto antes, ¿no? El punto 3 es un punto que a mí me gusta mucho, porque ataca un poco también el ego y la arrogancia, ¿no? Y la importancia que nos damos a nosotros mismos. El punto 3 dice que pocas guerras, pocas batallas merecen realmente la pena. Tenemos la costumbre de meternos en todos los fregados, como se suele decir, de querer imponer nuestra manera y nuestra visión en todo, y generalmente pocas situaciones merecen la pena la pérdida que te pueden ocasionar, el desgaste que te pueden ocasionar, porque nadie sale ileso de una batalla, ¿no? Y a nosotros pues nos gusta meternos en cualquier tontería, hasta en alguien que nos mire mal por la calle, o alguien que no nos ceda el paso en una acera, ¿no? Reflexionemos un poco y maduremos y veamos más allá, ¿no? Porque realmente, como ellos decían, hay que pensárselo dos veces antes de meterse en situaciones en las que hay un toma y daca, ¿no? Y en las que nada sale gratis, porque la vida real no es una película, ¿no? En la que el héroe pues lo tiene todo muy fácil, ¿no? El cuarto punto es un punto muy importante para los Sisen. Los Sisen decían que la verdadera fortaleza está en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarse, en la capacidad de ser fuerte cuando toca, de ser blando, entre comillas, de ser compasivo cuando toca, ¿no? Este cuarto punto distingue entre flexibilidad y volubilidad, ¿no? La volubilidad es no tener identidad. La volubilidad es ir de aquí para allá, no tener personalidad, ¿no? Y no saber estar en las situaciones. La flexibilidad, por el contrario, es una gran herramienta frente al miedo, porque te hace armonizar con las situaciones y te hace, sin dejar de ser tú mismo, tener una visión sabia e inteligente, ¿no? Una visión práctica de las cosas y adaptada, ¿no? Y no ser presa de situaciones ridículas, ¿verdad? El quinto punto ya lo hemos comentado, no me detendré más, es aquel que dice que el temerario, el audaz, muere pronto. El sexto, de nuevo con la guerra como medio, ¿no? Para un pueblo tan guerrero como el Shisen, en la guerra o en el conflicto, en la batalla, ¿no? La prisa suele ser madrina del arrepentimiento, ¿no? Del pensar que quizá deberían haberse tomado otra serie de decisiones, ¿no? Generalmente el miedo está muy asociado con las malas decisiones, con la prisa, con la premura, ¿no? en las decisiones, y generalmente produce pérdida. Es obvio que muchas veces nosotros mismos somos los que generamos nuestras situaciones, y siendo presas del miedo, pues debemos reflexionar que la prisa nunca es buena consejera, ¿no? El séptimo punto habla de las emociones y de no alterarse ante cualquier circunstancia, ¿no? Saber distinguir qué situaciones son importantes y qué situaciones no son importantes. No ser merced de las emociones, no dejar que tu mente se vea atrapada por las emociones. Es un tema del que hemos hablado en muchas ocasiones, pero que en referencia pues, al miedo, que es un tipo de emoción, es un tipo de experiencia momentánea como cualquier otro. Bueno, pues lógicamente no podía ser de otra manera y tenía que haber una recomendación de este tipo en este estudio, ¿no? El punto 8 es un punto que me gusta mucho de nuevo. Es un punto que dice que existen pocas verdaderas ofensas. Mi maestro me decía que una vez a Gandhi le fue preguntado, bueno, se daba por hecho, dijeron, ¿no?, que seguramente habría tenido que perdonar muchas veces en su vida, ¿no? Y él contestó que no había tenido que perdonar nunca. Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo es eso, no, maestro? Y él dijo que sencillamente no había tenido que perdonar nunca, porque nunca se había ofendido por nadie, ¿no?
esta cita tan bonita y tan recurrente y que tan idónea nos resulta, de la que hablaré también en el vídeo de después, ¿no? Es una muestra de generosidad, es una muestra de comprensión, de compasión, ¿no? Y es una muestra de madurez y de no tener la necesidad de reaccionar por sentirse amenazado por los demás, por sentirse ofendido por los demás. Porque en realidad hay pocas ofensas, ¿no? Porque al final, bueno, si te sientes ofendido, seguramente la pregunta que habría que hacerte es si sabes quién eres, ¿no? Entonces, ¿realmente tú sabes quién eres? Si sabes quién eres, si no es verdad lo que te están diciendo, si la ofensa, si el insulto no es cierto, ¿por qué te dejas llevar por realidades externas? ¿Por qué vives las realidades de otras personas que están imponiéndolas como cualquier otra dictadura a tu mente, ¿no? Si sabes quién eres, eso no te pasa. Este punto seguramente es uno de los más interesantes de este estudio. El punto 9, muy parecido al de la flexibilidad, dice que es fuerte aquel que sabe controlar su rabia, no aquel que le da rienda suelta. Eso es un tópico recurrente, un tópico falso, ¿no? Y que lleva a muy malas consecuencias y a muy malos caminos en la vida. Ser fuerte es saber tomar decisiones, controlar la rabia, como decía, y aceptar las decisiones, sean para bien o para mal. Las has tomado, has decidido hacerlo así, y puede que el resultado sea positivo o sea negativo, eso nunca se sabe. Lo importante es ser consecuente con ellas y mantenerse firme, ¿no? Y no dejarse llevar por tonterías, ¿no? Por emociones y por cosas que al final no significan nada, porque como vienen se van. Finalmente, el punto 10, seguramente como compendio y como resultado de todo lo anterior, y de nuevo pues referente a las situaciones de miedo en la interacción con los demás, debes recordar que te agrede aquel que puede, aquel al que tú se lo permites, al que le das razón, y al que le das poder, ¿no? En última instancia, si haces un repaso a los 10 puntos que hemos visto, sabiendo quién eres, no dejándote llevar por circunstancias, no cayendo en las trampas de los demás, al final dejas de ser víctima, ¿no? Del miedo y en general de cualquier otra emoción o de cualquier otra realidad que se está imponiendo a tu mente de manera externa, ¿no? Y que no tiene nada que ver con quién tú eres, ¿no? Este estudio al final habla del miedo a la pérdida, habla también de los apegos, ¿no? De que al final todas las emociones se aprovechan de nuestra debilidad, de nuestro apego a determinadas cosas, ¿no? Del apego que aprisiona la conciencia y que nos hace víctima, ¿no? de realidades que en el fondo no son así, ¿no? Este es un punto crucial porque al final el miedo, como cualquier otra emoción, es una experiencia, como decía antes, momentánea, es una experiencia pasajera. Y como viene se va. Existe, hay que vivirla, hay que superarla y hay que continuar viviendo. En el momento en el que estamos así, pues la emoción seguramente es toda nuestra realidad y nos hace presa de ello, ¿no? Pero sabes que tan cierto como eso es que pasa y que al día siguiente, o quizá al mes, o quizá al momento, al instante de después, ¿no? Pues se va, ¿no? Se va como la rabia, se va como el odio, se va como cualquier otra emoción que como ha venido, pues se disipa y se deshace, ¿no? Siendo así, ¿para qué vamos a perder tiempo? ¿Para qué vamos a hacer que ello tenga consecuencias, que ello materialice en nuestra realidad auténtica, ¿no? Seamos sabios, seamos inteligentes y tratemos a cada emoción como lo que es, útil, como alerta, pero siempre desde la lucidez, desde la sabiduría, desde la realidad y desde la gravedad de la circunstancia auténtica y verdadera. Te deseo una feliz semana, nos vemos la semana que viene, que tengas unos felices días. Un abrazo.